El pasado 20 de diciembre, hace ahora 4 meses y medio, el 73% de los españoles, lo que supera los 25 millones de personas, decidieron con su voto el giro que le querían dar a la política. Por primera vez se rompía el bipartidismo. A partir del 21 de diciembre, 4 grandes grupos en principio estaban obligados a entenderse, a formar parte de un cambio muy demandado por la ciudadanía, pero como sabrán, no ha sido posible. Hoy analizamos causas y consecuencias de la nueva convocatoria de elecciones y para ayudarnos a aclarar las ideas contamos con el sociólogo y politólogo Carlos Gómez Gil. Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y gracias a vosotros. Porque lo decíamos, tenemos muchas dudas, la verdad. Si antes, en las primeras elecciones, ya te trajimos para intentar despejarlas, pues ahora ni te cuento. Yo, la primera, para arrancar esta entrevista, a mí me gustaría saber si debemos considerar lo que ha ocurrido como un fracaso, y en caso afirmativo, ¿de quién? ¿De la ciudadanía? ¿De los políticos? Pues lo has definido muy bien, es un fracaso político colectivo, yo diría del conjunto del sistema de partidos políticos, ¿no? Además, en un escenario radicalmente nuevo, ¿no? Que es el que surgió, como bien decías en la presentación, después de las últimas elecciones, pero que han demostrado a lo largo de estos 4 meses una incapacidad para llegar a algo que es lo que ha dicho la sociedad. Y lleguen a acuerdos, es decir, el panorama político se ha fragmentado, se ha complicado, hay muchas más, 4 en este caso, ¿no? Es decir, se ha pasado de un bipartidismo a un cuatripartidismo, ¿no? Pero están obligados a llegar a acuerdos y esos acuerdos no han sido posibles, demostrando, como muy bien señalabas, ¿no? Ese fracaso del sistema político, con la particularidad de que vamos a un nuevo proceso electoral, a unas nuevas elecciones, y no parece que vaya a haber cambios, digamos, sustanciales. Hay varias incógnitas, pero todos los sondeos, todos los estudios demoscópicos señalan que en lo sustancial se van a mantener los mismos resultados, lo que va a abrir un escenario muy llamativo y digamos, repleto de incertidumbres, ¿no? Pero es que realmente es lo que quiere la ciudadanía. Sí, lo dijimos una vez y podemos decirlo una segunda. Exacto. Y además, evidentemente, bajo ningún concepto iremos después a otras elecciones, porque no tiene ningún sentido. Es decir, las fuerzas políticas y los partidos políticos tienen la obligación de gestionar unos resultados que son ni más ni menos que la consecuencia de la expresión de la sociedad. Unos resultados distintos, complejos, plurales, pero es que esa es la sociedad y eso es lo que los responsables políticos y sus partidos tienen que gestionar y no lo han llevado a cabo y no lo han entendido adecuadamente. Es verdad que con responsabilidades de distinta naturaleza, que luego podemos entrar. Sí, luego entramos de lleno en cómo ha actuado cada uno. ¿Podemos extraer algo positivo de lo que ha ocurrido? Bueno, estamos viviendo un momento muy singular. Es decir, es la primera vez a lo largo de toda la etapa democrática en que vamos a unas nuevas elecciones políticas debido a que no ha habido un acuerdo entre los partidos, ¿no? Es la primera vez que ocurre. Y tan excepcional es que en toda Europa solo se ha producido en una ocasión, en el resto de países europeos, en Grecia, en el año 2012, justo, digamos, en medio del epicentro de la crisis, lo que demuestra, digamos, la excepcionalidad de lo que vamos a vivir, ¿no? Además, es muy excepcional porque estas nuevas elecciones, que son para el 26 de junio, digamos, no van a ser una repetición automática de las anteriores. Y me explico por qué. Por un lado, porque no se va a hablar tanto, no se va a evaluar la gestión de los últimos 4 años, sino, por paradójico que sea, la gestión de los últimos 4 meses, es decir, del fracaso a la hora de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y los mensajes que están lanzando los partidos van en esa dirección, más en buscar responsables y responsabilidades que en ver un poco pues, cuál ha sido ese balance de esos 4 años muy complicados, que se van a desdibujar, y eso va a favorecer mucho al Partido Popular, ¿no? Lo que ocurre es que quien tiene realmente que analizar, que asimilar y que llegar a consecuencias de lo que está ocurriendo son los partidos y sus dirigentes.
Y a día de hoy, es decir, todavía faltan unos meses, ¿no? A día de hoy nada parece indicar que haya, digamos, una asimilación correcta de lo que está sucediendo, ¿no? Es más, algunas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, por ejemplo, señalan un cierto hartazgo de la sociedad en cuanto a cómo percibimos la situación política, ¿no? Y me da la sensación de que eso no se está leyendo, interpretando adecuadamente por todos los partidos políticos. Insisto, es verdad que con diferencias respecto a unos y a otros, ¿no? Pero en conjunto son todos los partidos los que tienen que llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo va a influir eso en la participación de ese 26 de junio? Porque si el hartazgo ya era generalizado en las primeras elecciones y quisieron dar determinados ciudadanos un voto de castigo, ¿qué va a pasar en estas segundas? Pues, ¿se animarán a ir o dirán, mira, que pase lo que tenga que pasar? Esa es otra de las claves de estas nuevas elecciones, la capacidad de movilización, la participación, como tú muy bien has dicho, ¿no? Digamos, los resultados van a estar mucho más condicionados por esa participación, por la cantidad de personas que vayan a ir a las urnas y a votar, ¿no? Por la capacidad de movilización, digamos, del conjunto del electorado y sobre todo de sus propios votantes, de cada uno de los partidos, mucho más que por el convencimiento de nuevos votantes que vaya a haber, ¿no? Tanto es así que ayer mismo la encuesta del CIS señalaba un alto grado de fidelidad, ¿no? De satisfacción en el voto emitido y de fidelidad, sobre todo en los grandes partidos, digamos, sobre los cuales pivota en estos momentos el electorado español, ¿no? De tal manera que hay una paradoja. Cuanto menor sea la participación en las próximas elecciones, más va a favorecer al Partido Popular, y cuanto mayor sea la movilización y la participación, más le puede perjudicar. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque las elecciones se van a celebrar en junio, a finales de junio, ya casi en periodo vacacional, ¿no? Además, con la particularidad de que en Alicante, digamos, es al finalizar las hogueras, cosa que no hemos visto nunca antes, ¿no? Una campaña con las hogueras, el presidente decía ayer, con mucho acierto, ¿no? Bueno, pues que esperaba y apelaba a que la celebración de las hogueras pues discurriera por cauces normales y no se alterara debido a la precampaña, ¿no? Y al mismo tiempo, y por si fuera poco, y es un dato que no ha salido, pero que no es menor, ¿no? Se celebra en medio de la Eurocopa. Sí, sí. Se celebra en medio de la Eurocopa, ¿no? Y ya no hablemos de si hay una ola de calor, en fin, estas cosas, ¿no? Con lo cual, digamos, es una incógnita la participación que va a haber, porque esa participación, además, también va a ser un termómetro sobre el grado de desafección, de malestar de la sociedad, ¿no? Y, por tanto, la campaña me da la sensación de que se va a dirigir más en ese sentido que en convencer a nuevos votantes, digamos, cuyo margen de cambio de voto o de captación de voto va a ser muy pequeño en estas elecciones, ¿no? Carlos, has nombrado varias veces la encuesta del CIS, que salía publicada ayer. Sí. Vamos a ver algunos de los datos Muy que bien. daba y los comentamos. Muy bien. El mismo día en el que se han disuelto las Cortes y convocado las elecciones para el 26 de junio, el CIS ha publicado su barómetro postelectoral. Las respuestas evidencian que el 78,4% de los encuestados habría votado lo mismo de haber conocido los resultados de las pasadas elecciones del 20D. La mayoría de los españoles están dispuestos a dar su voto a quien ya votaron en la anterior cita con las urnas. De hecho, el 95,2% está dispuesto a votar de nuevo al PP, el 87,6% al PSOE, el 90,5% a Podemos y el 79,1% a Ciudadanos. Son pocos los que habrían cambiado de partido o coalición tras el 20D. De conocer la situación surgida tras los pasados comicios, se habrían abstenido o habrían votado en blanco el 8% y el 5,3% de los encuestados habría optado por apoyar a otro partido o coalición. Distintos parámetros de la encuesta apuntan a que la influencia de la campaña electoral no fue decisiva en el voto final de los ciudadanos. El 62,8% ya lo tenía decidido, aunque un 19,9% de los electores dudó entre uno o varios partidos.
sobre todo entre PP y Ciudadanos y entre PSOE y Podemos. Sin embargo, el transcurso de la campaña ayudó a un 26,9% de los votantes que no tenían claras sus preferencias. La encuesta se realizó mientras los partidos negociaban la posible formación de gobierno y el intento fallido de Pedro Sánchez de ser investido presidente tras su acuerdo con Ciudadanos, por lo que los electores ya podían tener cierta opinión sobre la actuación de las formaciones políticas. En cuanto a los líderes, Alberto Garzón es el mejor valorado por los ciudadanos tras el 20D, seguido de Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y, por último, Mariano Rajoy. Dan muchos datos en esta noticia. Vamos a quedarnos con uno que llama la atención. 78,4% de los votantes dice que piensa hacer exactamente lo mismo. Y volvemos a lo que tú decías. ¿Mismo panorama, mismos resultados? Sí, sí. Es algo, digamos, que se está poniendo de manifiesto. Es decir, el margen de cambio que estas elecciones próximas van a ofrecer va a ser pequeño. Va a ser de 2, 3 puntos por arriba o por abajo, dependiendo de varias variables. ¿Pero no ha influido en nada lo que han hecho los políticos en estos meses? Bueno, evidentemente eso es una incógnita, ¿no? Este barómetro del CIS se hizo antes, es decir, de que finalizara el periodo en el que se tenía que llegar a un acuerdo, ¿no? Antes del mes de abril, ¿no? Y por tanto faltaba este mes, digamos... La recta final. Exacto, la recta final... un poco donde se ha visto el fracaso y la incapacidad de los partidos por llegar a un acuerdo, ¿no? Y ahí va a ser muy importante pulsar hasta qué punto eso va a generar una cierta desafección, ¿no? Y luego hay una incógnita importante porque, digamos, el escenario político se ha complicado extraordinariamente, ¿no? La alianza que se está fraguando en estos momentos, veremos si cristaliza entre Podemos e Izquierda Unida, sí que puede aportar un dato novedoso, que antes no existía en las últimas elecciones, ¿no? En el sentido de reagrupar fuerzas de izquierda y ver hasta qué punto son capaces de acercarse, algunos dicen de superar, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Y de hecho los sondeos que han salido por ahora señalan que puede haber una aproximación, pero en modo alguno una superación del Partido Socialista, pero sí que puede, digamos, alterar hasta cierto punto el panorama electoral. Sí. Se optará, por tanto, por pactos preelectorales. Sí que los veremos. ¿Tú crees que llegará a fraguar? Y Compromís, que también estaría incluido en esa unión. No es un pacto sencillo. Y de hecho, digamos, las últimas elecciones demostraron, porque también hubo negociaciones, hubo un intento de acuerdo que al final no quedó en nada. Y no solo eso, sino que Izquierda Unida se encontró con que no tuvo la capacidad de formar grupo parlamentario propio porque Podemos no se lo permitió, ¿no? Entonces, son dos fuerzas políticas que, aunque el diagnóstico que hacen de la realidad, digamos, sus propuestas, su programa, es muy similar, no así la manera de gestionar la organización y la responsabilidad de sus líderes, ¿no? Que es muy distinta, ¿no? Incluso Izquierda Unida es un partido mucho más ideologizado en estos momentos que Podemos, que trata, según dice, de tener un voto mucho más transversal, ¿no? Entonces, la manera en que esto se materialice y luego cómo se va a concretar, por ejemplo, va a haber un único grupo parlamentario, va a haber varios, cómo se van a distribuir, el orden de las candidaturas, etcétera, etcétera. Hay muchos interrogantes, ¿no? Y yo no me atrevo a dar ninguna respuesta, entre otras cosas porque la propia relación de Podemos con el resto de fuerzas, por ejemplo con Compromís, sin ir más lejos, no ha sido precisamente sencilla. Compromís constituyó grupo propio en el Congreso y en algunas decisiones, por ejemplo en la oferta a última hora que hizo, un poco de acuerdo, ¿no? Pues ya in extremis, en tiempo de descuento, ¿no? Como se suele decir, para tratar de ver si se podía llegar a un pacto, ponía de manifiesto que, digamos, su manera de entender la política discurre de manera distinta a la de Podemos, ¿no? De manera que, aunque electoralmente haya una cierta unidad, políticamente
digamos, la materialización de ese acuerdo es algo muy distinto y habrá que ver un poco cómo se lleva a cabo. Por cierto, ahora que lo nombras, ¿cómo valoras la actuación de Compromís y este salto que hacía a la política nacional? Todo el mundo sabe ya quién es Compromís. ¿Cómo has visto la actuación que ha tenido en estos meses? Yo creo que se ha tratado de diferenciar bastante de Podemos, por un lado, y ha quedado de manifiesto a lo largo de estos meses. Yo creo que la última oferta tuvo más, y eso es una opinión muy personal, ¿no? Bueno, que coinciden otras personas, más de postureo, porque las cartas ya estaban boca arriba y la imposibilidad de llegar a un acuerdo en los términos que Compromís señalaba eran manifiestos, ¿no? Ese acuerdo no pasaba por Compromís, pasaba por Podemos, ¿no? Por mucho que pusiera encima de la mesa, digamos, ese supuesto pacto a la valenciana, que ellos denominaron de otra manera, ¿no? Y yo creo que Compromís, lo que es en la Comunidad Valenciana y en sus 3 provincias, sí que trata de desarrollar una política diferencialmente distinta a la de Podemos y de tener y de marcar su espacio electoral propio. Eso sí que es cierto, ¿no? Lo están demostrando día a día en la propia Generalitat y allí donde gobiernan y también en sus relaciones con Podemos, ¿no? De manera que eso... habrá que ver cómo se materializa si finalmente hay un acuerdo, porque puede cambiar, digamos, el orden de las listas electorales allí donde esos acuerdos se llevan a cabo. Donde parece que no va a haber cambios es en el Partido Popular. Todo se mantiene como está. El 95% de sus votantes siguen dispuestos a darles su apoyo, a pesar de la que les ha caído encima también durante todos estos meses de negociaciones. Sí, digamos, la posición y la situación del Partido Popular es la más llamativa, ¿no? Por un lado tiene el electorado, por decir así, más rocoso, más duro, más granítico, ¿no? Va a votar al Partido Popular pase lo que pase, ¿no? Porque tengamos en cuenta que estos 4 meses no solo han sido de negociaciones, yo diría que han sido de un calvario para el Partido Popular, es decir, han aparecido algunos de los casos de corrupción que han llegado al propio gobierno y que han afectado al núcleo duro del Partido Popular, por ejemplo, con Rita Barberá o con todo el ayuntamiento, el grupo municipal del Partido Popular en una capital como Valencia, ¿no? Y nada de esto le ha parecido inmutar y, sin embargo, ha sido y sigue siendo un obstáculo muy grande a la hora de poder llevar a cabo negociaciones, incluso con Ciudadanos, ¿no? Que se plantea pues hasta qué punto ese proyecto de regeneración que dice llevar a cabo es incompatible con un partido que es incapaz de asumir la más mínima, digamos, autocrítica respecto a lo que está sucediendo. Pero claro, el Partido Popular además tiene una posición en la cual es consciente de que tiene un suelo electoral muy, muy duro, muy valioso, muy importante, seguramente el suelo hoy por hoy electoral más resistente de todos los partidos, y luego ha optado por una estrategia muy llamativa, que es la de no moverse. El Partido Popular tiene una cierta incapacidad para relacionarse con el resto de partidos y lo ha demostrado a lo largo de los 4 años, pero lo ha hecho patente a lo largo también de estos últimos 4 meses. Es que les funciona. Les funciona, eso es lo llamativo, ¿no? Han hecho una estrategia muy peligrosa porque si Pedro Sánchez hubiera sido capaz de llegar a algún acuerdo, hoy por hoy eso hubiera supuesto sin ninguna duda la muerte política de Rajoy, ¿no? Pero han jugado una carta verdaderamente llamativa, que es la de no moverse, la de no hacer nada. Y la de esperar es como el juego de la silla, ¿no? Cuando, digamos, algunos se van moviendo tratando de recuperar sillas y hay quien no se mueve y se queda con su silla y va ganando, ¿no? Bueno, algo parecido ha hecho el Partido Popular, pero, digamos, tiene la responsabilidad de que hayamos entrado en un momento político un tanto cenagoso. A medida, es decir, por un lado paraliza a los partidos políticos e impide que vayan avanzando, logrando, digamos, acuerdos, pactos de gobierno, etcétera, ¿no? Es una situación verdaderamente llamativa, ¿no? Y luego tenemos a Ciudadanos, que rápidamente vamos a verlo porque quiero seguir indagando en algún tema, que bueno, a la que venga. Podemos esperarnos cualquier cosa de Ciudadanos una vez que pasen estas elecciones. Puede pactar con la izquierda o con la derecha. Claro, es que Ciudadanos, digamos, es, por decir así, el recambio liberal, moderno, digamos, de esa regeneración, de esos partidos emergentes que han surgido a raíz de las últimas elecciones, digamos, de la derecha, de una derecha moderna, europea, liberal, distinta al Partido Popular. Pero el problema es que el Partido Popular no está demostrando esa erosión, ese desgaste
que permita a Ciudadanos sustituirle y por tanto avanzar, ¿no? Parece que, digamos, los límites de Ciudadanos tiene mucho que ver con la resistencia electoral que está demostrando el Partido Popular. Y por tanto, y eso demuestran también las encuestas, en la medida en que el Partido Popular no descienda en su, digamos, respaldo de votos, Ciudadanos no va a poder ascender, ¿no? Y eso es un pequeño drama para ellos, ¿no? De tal manera que su aspiración es que, sumando sus votos a cualquiera de los otros dos grandes partidos, Partido Popular o Partido Socialista, pueda gobernar. Pero eso no es posible tampoco, digamos, en el escenario actual. Con lo cual, su posición política en estos momentos es también complicada. Bueno, tenemos claro que el fin del bipartidismo es un hecho, que el multipartidismo se afianza. ¿Cree que sería interesante plantearse un sistema como el francés, con una segunda vuelta? Ya lo han planteado Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, vamos a ver. Ante una situación de bloqueo como la que estamos. Sí, esa es una posibilidad, pero en Europa hay otras muchas posibilidades. ¿Cuál sería la mejor para una situación como la que se encuentra España? Evidentemente, los partidos tienen que entender que el sistema político ha cambiado y que la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no?, es una obligación, ¿no? Y eso, tengamos en cuenta ahora que, digamos, el bloqueo de la situación política tiene mucho más que ver con los vetos que unos y otros establecen que con esas posibilidades de acuerdo. Más aún, antes decía que solo en Grecia ha habido una repetición de elecciones, pero no porque en otros países no haya habido, digamos, un panorama electoral similar o incluso más complejo que el español. Lo que pasa es que han llegado a acuerdos, digamos, de gobernabilidad múltiple, ¿no?, incluso con minorías, que ha permitido desbloquear esas situaciones políticas. Pongamos por caso el ejemplo de Suiza, donde todos los partidos están en el gobierno de manera proporcional a los votos que obtienen, y les funciona muy bien. Es decir, los países europeos han ido avanzando sobre la generación de acuerdos políticos, y es algo que aquí nos tenemos también que acostumbrar a ello. Es decir, lo excepcional era este sistema político basado en mayorías absolutas, ¿no?, como el que venía existiendo hasta las últimas elecciones, ¿no? Eso fue diseñado por Óscar Alzaga, un ministro de la UCD, de Suárez, ¿no?, y él mismo lo llamó sistema político maquiavélico, porque está diseñado para que un partido que tenga una tercera parte de los votos totales emitidos pueda llegar a tener mayoría absoluta, pero es una disfunción. Es esto que muchas veces decimos de la disfunción del sistema electoral español, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la etapa que tenemos en estos momentos es distinta, y de la misma manera que a la sociedad se nos ha pedido y se nos piden esfuerzos diarios, ¿no?, los partidos políticos también tienen que entender que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Antes señalábamos, ¿no?, la excepcionalidad, digamos, de estas nuevas elecciones. Estas nuevas elecciones tienen dos elementos también singulares, ¿no?, y es que van a ser, digamos, el resultado que surja de las mismas va a tener que gestionar primero un nuevo ajuste presupuestario muy importante impuesto por Bruselas, de 10 a 14.000 millones de euros, si no hay medidas adicionales como una sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente de eso se va a hablar muy poco, pero eso va a ser una de las realidades que deberían de poner encima de la mesa. Y en segundo lugar, el periodo de paro prolongado por encima del 20% más largo en la etapa también democrática. Y es una cifra espectacular, por mucho que, digamos, mensualmente se diga que hay avances. No, estamos solo por detrás de Grecia con la cifra de desempleo más alta de toda Europa y en el periodo más largo de la historia reciente en España, ¿no? Y por tanto eso debería de ser una prioridad absoluta, y a veces tenemos la sensación de que eso no es así. Carlos, como conclusión, que nos quedamos sin tiempo, ¿repetición de unas terceras elecciones las llegaremos a ver? No. ¿Sería posible? No. Desde mi la punto gente se de puede vista, quedar tranquila. Vamos a ver, desde mi punto de vista no, entre otras cosas porque no lo va a permitir Bruselas. Así de contundente. Es más, estas elecciones han inquietado muchísimo, ¿no?,
en Bruselas, entre otras cosas porque están pendientes de que haya un gobierno para llevar a cabo y para mantener una serie de políticas, ¿no? Sean las que sean. Y sin embargo, en estos momentos no hay interlocutor. Tenemos un gobierno en funciones que ni siquiera asume lo básico y no tenemos perspectiva de tener un nuevo gobierno. Eso, desde mi punto de vista, es absolutamente inviable. Lo descartamos. Carlos Gómez Gil, sociólogo y politólogo, gracias por aclararnos algunas de las muchas dudas que teníamos. Gracias por venir. Buenas noches.